grabación, así que, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de Fundamentos de Informática. En el día de hoy vamos a desarrollar de las funciones, toda la familia de funciones buscar. Quienes habla, Marcelo Ortiz Plas, acompañado en segundo plano por la arquitecta Mónica Crescó y con el arquitecto Gabo García, quienes estarán respondiendo para ustedes el chat. Les pido que por favor registren su nombre y apellido para que podamos, en el chat en todos, para que podamos registrar las presencias en el supuesto que en algún momento se vea la necesidad de tomar esa información por algún motivo. Así que bueno, les doy las gracias, les doy la bienvenida y vamos a ir compartiendo pantalla ya para lanzarnos a esta maratón que tenemos hoy con la función buscar. Ustedes estarían viendo en este momento, a ver, acá teníamos nuestro grupo, estaba revisando grupos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar con nuestra presentación como primera medida. Les cuento que tengo la máquina al tope del nivel de exigencia. Para que tengan una idea, fíjense cómo tengo algunos bloques con 10.9 de los 12 GB que estoy utilizando. Eso se debe a que estamos trabajando con dos computadoras virtuales en forma simultánea. Una de ellas es una Macintosh, se las voy a mostrar como para que vayan viendo un poquitito el panorama. Esta es mi Macintosh. Funciona con un sistema operativo Sierra 10.12 y vamos a poder trabajar con ella con una planilla de cálculo online. Así que bien, era simplemente para mostrarles un poquitito de qué se trata. Por otro lado, vamos a trabajar también con una compu virtual, si la encuentro, por supuesto. Este era mi rendimiento, acá está. Una compu virtual que tiene Windows 7 y tiene Excel 2010. Lo vamos a hacer en un entorno configurado para el uso de el formato XP para ganar en velocidad y que responda más rápido y mejor esta computadora virtual. Principalmente no demande exceso de recursos. Tuve que estar buscando una configuración como para que la máquina aguante y no se me cuelgue cuando estamos trabajando con Zoom. El uso de Zoom demanda recursos y esos recursos, bueno, yo en su momento cuando tenía armada estas clases y proyectábamos en el aula presencial, este tipo de situación no lo tenía porque no usábamos en forma simultánea el Zoom. Así que bueno, en este contexto lanzamos nuestra presentación, arrancaríamos mucho recurso y bueno, se producen algunos cuellitos de botella. Pero bien, bienvenidos al bloque de búsqueda. Ahí lo que les estoy presentando no es ni más ni menos que una escena de mi entorno de trabajo de Apple Macintosh, en el cual estoy mostrando la planilla Excel, y en esta planilla Excel 365 online, bajado hace muy poquitito, podemos ver algunas de las típicas funciones en nuestro esquema ayuda a buscar, buscar H, buscar B y buscar X. Por supuesto tenemos funciones como coincidir, coincidir X, o columna que les voy a solicitar. Tienen el mismo tipo de estructura de análisis. Lo que les voy a solicitar es que las investiguen por sí mismos porque los tiempos nos esclavizan y muchas veces nos quedamos sin ver cosas interesantes por una categorización eventual. Bien, les propongo empezar por la más simple y más vieja de las funciones. Esta función es una función es la función disponible en las originales Excel. Ya la trabajaba en Excel 5.0 en entorno de Windows 3.11 y también en entorno de Mac en las versiones más o menos paralelas. Las de Mac tienen un par de años antes, yo había aprendido a usar Excel en Apple Macintosh en su momento. Pero lo concreto de esta función es que tiene primero tres argumentos, dos de los cuales son vectores. Entonces, bien, vamos a meternos un poquitito en esto, en ver de qué se trata
la, la función, así que bueno, como primera medida, lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de argumentos que disponemos. Por supuesto me voy a detener en el segundo, ¿por qué motivo? Porque la función buscar tiene dos formas de ser utilizada. Una forma en la que nosotros cargamos la información desde dónde buscamos y cómo sacamos la información, desde dónde, en forma vectorial o en forma matricial. Bien, me está matando la luz que tengo frente a los ojos. Ahí estoy viendo cómo resuelvo este problema, pero me está quemando la vista. Bueno, la cuestión es que nosotros vamos a entrar como primera medida con el análisis del formato vector. Para nosotros cuando entramos por nuestro asistente de fórmulas y funciones, pues seleccionamos la función buscar y le damos a aceptar, nos va a aparecer un cuadro de diálogo, que es el que les estaría mostrando en este momento, en el cual tenemos dos opciones para seleccionar, una vectorial y una matricial. Nosotros seleccionamos este primer elemento, le daríamos a aceptar, y tendríamos el siguiente cuadro de diálogo, en el que nos piden ahora sí, tres argumentos. El valor buscado, el vector donde voy a establecer la búsqueda y comparar este valor buscado contra cada uno de los componentes, y el vector de resultado, que es desde donde voy a sacar los contenidos que voy a presentar en mi celda. Acá tenemos un ejemplo ya más sencillo, en el cual lo que hago es bien, nos olvidaron de sumar los nombres. Entonces, acá lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Fíjense que hay una analogía, o 23 sería esta celda, que es donde voy a escribir un nombre. Este rango de celdas es donde voy a buscar la coincidencia de los nombres. Y por último, el bloquecito en el cual es un vector, del cual voy a sacar los apellidos. Entonces la intención sería ver cómo funciona esta estructura. Básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Acá tendría vamos a borrar la pizarra, acá tendría mi esquema con el que realicé las cargas y aparece efectivamente el resultado, que sería este que tendríamos acá a la vista. La cuestión es la siguiente: ¿cómo se establece esta búsqueda? Es una cosa clave. Entonces, este proceso, ¿cómo lo generamos? Bueno, de la siguiente manera. Lo que hacemos es, primero, comparar. ¿Qué comparamos? Tomamos este primer valor, decimos, ¿Carlos es mayor que Juan? No. Va al renglón siguiente, dice, ¿Emilio es mayor que Juan? No. Luego dice la opción, ¿Juan es menor que Juan? No. Y por último, Rosa, Rosa es mayor que Juan, y acá la cuestión sería, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué hace la función? Lo que hace es retrocede una posición e informa esto. Esto implica una cosa que es crítica, muy, 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 muy importante para el uso de esta función. Esta función, este vector, el vector nombre, debe estar ordenado inexorablemente de menor a mayor para que funcione correctamente. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Es muy, muy importante para ello. ¿De acuerdo? Gracias por avisarme, ya lo incorporé. Hay un pequeño delay a veces entre el momento en que yo veo que hay alguien en sala de espera y su ingreso. Entonces ese delay es el que a veces quedan esperando. A veces es mayor o es menor dependiendo del compromiso que tengamos con la computadora. Entonces, bueno, a veces nos pasa este pequeño delay, así que les agradezco que me lo avisen. Lo que le estaba diciendo es que es muy, muy importante que sepamos que el vector donde tenemos que hacer las comparaciones debe estar ordenado de menor a mayor, de A a Z. ¿De acuerdo? Si no, el funcionamiento lógico que tiene esta función
falla. No sería la solución adecuada. Nos daría cualquier resultado y vamos a verlo en algunos ejemplos. Bueno, avancemos un poquitín más con lo siguiente. Acá tendríamos nuestro flyer, nuestro cartelito que nos refresca este concepto. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poquitito más y ver cómo utilizamos la próxima herramienta, que sería la herramienta en la cual vamos a hacer la búsqueda por matrices. Así que bueno, por matrices, nuestra estructura sería diferente. Por supuesto, venimos en el mismo cuadro de diálogo, seleccionamos la opción valor buscado matriz, le damos a aceptar y nos solicita menos información. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante, es una herramienta piola. ¿Qué pasa? No es la mejor de las herramientas al momento de copiar y pegar, porque vamos a tener que construir las relaciones de modo que estén personalizadas, no vamos a automatizarlo. La verdad que tenía que poner un anteojito tengo por ahí con filtro, pero ya 2 anteojos sería muy ridículo. Bueno, la cuestión sería la siguiente, volvamos. Tengo mi elemento de búsqueda y busco ¿dónde? En la primer columna de la matriz. ¿Y qué elementos muestro? Los elementos correspondientes a la última columna de la matriz. Esto se va a ver con fuerza bien en el momento en que hagamos los ejemplos en el segundo bloque. Tengan presente, vamos a hacer una pequeña break de no más de 5 minutitos, vamos a retomar y ya vamos a trabajar directamente en las planillas de cálculo. Así que lo que les voy a pedir es que para el segundo bloque tengan abierta la planilla de cálculo en pantalla partida con ejemplo de planilla, así pueden trabajar y tratar de replicar lo mismo que estamos haciendo en la pizarra. Bueno, como les contaba, acá tendríamos a la vista los resultados de la acción que generamos y les estaba mostrando que, bueno, qué fue lo que ocurrió y por qué Juan es Álvarez, por ejemplo, y no, en este caso que les estoy mostrando acá, por qué es Álvarez y no el que corresponde, que sería González, ¿no? Es un buen momento para revisarlo. Veamos qué pasó. Preguntamos, ¿Carlos es mayor que Juan? No. Entonces, vamos de nuevo. ¿Emilio es mayor que Juan? No. Y acá vamos a ese caso que es interesante. Decimos, ¿Rosa es mayor que Juan? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Subo una posición e informo a Álvarez. ¿De acuerdo? Con lo cual, nunca vamos a llegar a Juan, aunque esté escrito con mayúscula o minúscula. Excel no distingue mayúsculas de minúsculas, con lo cual podemos escribir todo con mayúscula, todo con mayúscula el primero y minúscula el resto. Todos los Juan son exactamente iguales. Hay una coincidencia y una aceptación como sinónimo de mayúsculas y minúsculas, con lo cual no hay dificultades en ese sentido, se puede hacer pruebas y tipeo. Si no está ordenado, no sirve, básicamente. Eso es lo que ocurre. La función, digamos, mi listado, si no está ordenado de menor a mayor, fracasa. Y de la misma manera, si yo tuviera un nombre que se llama, por ejemplo, Alberto, directamente nos daría un error en el sentido que dice no hay número, no hay dato de destino. Y si tenemos cualquier nombre mayor que Rosa, por ejemplo, Walter con W, simplemente muestra el último valor. Esas serían las condiciones. ¿Por qué? Porque la búsqueda es aproximada y en realidad lo que hace esta aplicación es mostrarnos el valor más próximo al resultado. Por supuesto, si hay coincidencia, coincide, pero también tomamos el riesgo de que cuando necesitamos establecer relaciones o vínculos unívocos, la cosa se complica. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el momento en que nosotros tenemos la base de datos para hacer la consulta, en el momento de consultar, para que no haya datos erróneos, debe estar ordenado. Pueden ordenar, ya armar el listado ordenado,
o pueden ordenarlo a posteriori con la función de ordenamiento. No hay diferencia, es lo mismo. Ahora después podemos ver cómo funciona eso. Bueno, avancemos un poquitito más. Vamos por las funciones buscar. Ahí estaríamos, vamos a borrar la pizarra nuevamente. Acá hay una cosa que es importante considerar, que es la siguiente. La función buscar evoluciona, se ponen más parámetros, se incorpora un nuevo concepto que es la búsqueda exacta, en la que tiene que haber coincidencia con el elemento buscado, y en esos casos no es necesario, no es imprescindible que esté ordenada la función, pero hay un tema con la versión del año 2010. Estas funciones ya estaban disponibles en la versión de 2003, y es más, le digo, la del 97 también, pero ¿qué ocurrió? La comparación es carácter por carácter. Entonces, si ustedes ponen Juan y Juana, son cosas distintas, y se respetaría ese orden. Eso creo que lo vamos a clarificar mejor cuando hagamos las combinaciones con la planilla de cálculo. La intencionalidad mía, cuando armo los ejemplos, es que ustedes en esos pequeños ejemplitos que estamos desarrollando, realicen todas las combinaciones posibles para entender a fondo el funcionamiento de la herramienta, que es la función en sí misma. Bueno, dicho esto, vuelvo. Lo problemático que tiene la versión del año 2010 es que reemplazaron la palabra buscar histórica, que venía desde el año 87, si mal no recuerdo, por lo menos, por la palabra consulta, con lo cual generaron un poquito de caos. En las primeras versiones, pero se arregló casi inmediatamente del momento del lanzamiento, se generó un parche que ajustaba, porque nosotros cuando abríamos la planilla de entrada, claro, estaba consulta en la traducción, pero buscar nada. Entonces no había, buscar H no estaba, no existía, y entonces generaba error. En ese contexto, bueno, lo que ocurrió es que muy rápidamente, la verdad que yo no llegué a ver esa versión, se reprodujo un parche que permitía hacer un ajuste, y cuando nosotros abríamos un archivo que tenía la palabra buscar H dentro de una celda, automáticamente la transformaba y la corregía a consulta H. Pero, ¿qué ocurría? Ocurría lo siguiente. No estaba disponible en nuestra biblioteca la función buscar H. Cuando uno quería programar, hasta que uno detectaba que era consulta H, pasaron algunos momentos de confusión. Sobre el final apareció un parche que nunca supe del todo si era propio de Microsoft o ajeno, que permitía la conversión y directamente aparecía buscar. En algunas máquinas lo he visto, pero yo no lo he conseguido nunca. Y la versión con la que vamos a trabajar hoy para mostrárselo dispone de la función consulta y la vamos a estar viendo. Vamos a abrir un archivo, va a estar abierto, pero abrimos un archivo que originalmente fue generado por buscar-H, y te ha hecho la conversión, funciona sin ningún tipo de problema. Pero nosotros no podemos tipear el famoso buscar, no lo reconoce como función. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una versión extra que sí lo permite, pero es una particularidad. Ustedes dirán, ¿para qué tiene sentido si estamos trabajando con la versión 2019? No todos van a estar trabajando con la versión 2019, hay gente que puede estar trabajando inclusive con la versión 2003 o con OpenOffice, y esta compatibilidad debe ser tenida en cuenta también. Entonces, bueno, son cosas que deben ser consideradas al momento de tomar decisiones, básicamente mirando alrededor con quién vamos a estar trabajando. Por ese motivo, una de las razones por las cuales yo el archivo ejemplo planilla lo tengo grabado con formato XLS, tiene como objetivo justamente que lo puedan abrir desde cualquier fuente que esté en un entorno Windows o un entorno Linux. Esos archivos se pueden abrir y no hay ningún problema. Nuestra problemática aparece cuando queremos abrir este mismo archivo desde una Mac. No puedo compartirlo porque no tiene posibilidad de leer. El archivo por ahí en sí mismo no es el problema. El problema es que nuestro buscador de archivo tiene estructuras lógicas diferentes y no son reconocidos como tales. Entonces no puedo compartir una carpeta, por ejemplo,
desde mi computadora virtual y mi computadora principal, porque la computadora virtual es una Macintosh. El archivo en sí mismo, como tal, sí se puede abrir, el formato lo reconoce, porque si yo me mandara por mail a la Macintosh el archivo, podría abrirlo sin ninguna dificultad. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, tenemos algunas limitaciones que hay que saber administrar, pero no son terribles. Acá tendríamos los argumentos, entonces el primer argumento sería el valor buscado, en este caso sería este que tendríamos por acá. Luego tendríamos el valor en la matriz donde vamos a establecer la búsqueda, que sería esta que tendríamos por acá. Luego, aunque hay una coincidencia casual, esto vamos a hacer así, estos números hagamos de cuenta que no los están viendo. Esta sería así la posición 1, 2 y 3, pero casualmente, porque es la primera fila, la segunda fila y la tercera fila de la matriz. No importa la ubicación en la que se encuentren, nosotros lo que tendríamos es el indicador de filas, que lo que nos permite es mostrar de dónde vamos a sacar, de qué fila vamos a sacar los contenidos. Como acá tenemos edad y acá tenemos edad, yo tendría que poner este número 3 aquí, que sería el que corresponde a la fila de las edades, por ese motivo. Y por último, tendríamos la condición de ordenado. Entonces, si ponemos un número 0, que significa falso, y si ponemos un número distinto de 0, significa que es verdad esta condición de que la búsqueda es a través de una búsqueda ordenada, es decir, un listado ordenado en forma creciente. Si ponemos un 0, o para palabra falso, es una búsqueda exacta y no necesitamos que esté ordenado. Entonces, bueno, son esas salvedades que tendríamos que tener. Por supuesto, la estructura que tendríamos en nuestra versión de búsqueda y por la pizarra, acá tendríamos el acceso desde las versiones de fórmulas, a través de los accesos directos, pero bueno, lo concreto es que acá tendríamos un ejemplo completo en el que mostramos un caso puntual y particular que tiene que ver con, fíjense, un valor no encontrado, o sea, el caso de Emilia. Emilia no se encuentra en la base, pero entonces la gran cuestión sería, ¿qué saldría acá en este apellido? Acá tendríamos la secuencia de datos, fíjense que puse la aceptación de la búsqueda ordenada, con lo cual va a buscar presentarme el valor más próximo. Si acá hubiera un 0, directamente acá lo que me pondría sería numeral n barra d como respuesta. No hay dato. Y listo. Como es una búsqueda ordenada, lo que vamos a hacer es mostrarle lo que nos va a presentar. Que sería ni más ni menos que, en este caso, bueno, acá puede cambiar el nombre, me dice trampa. Me muestra el valor de Álvarez, porque Emilce es mayor que Emilio. En el caso de Emilia, lo que estaría ocurriendo sería que me muestra Emilia Gómez. ¿Por qué? Emilia, vamos a escribirlo, vamos a intentar escribir. Emilia, cuando lo comparo, ¿es Carlos es mayor que Emilia? No. Emilio es mayor que Emilia, sí. Entonces muestra los valores de Carlos y mostraría Gómez. En el caso de Emilce, ¿cómo funciona? ¿Y por qué queda Álvarez? Pregunta. ¿Carlos es mayor que Emilia? No. Emilio es mayor que, perdone. ¿Carlos es mayor que Emilce? No. Emilio es mayor que Emilce, no. Juan es mayor que Emilce, sí. Entonces voy una posición para atrás y muestro a Álvarez y la edad. Sería lo que estaríamos mostrando en estas secuencias. Vamos a llegar hasta el caso de que sean dos iguales, pero básicamente el esquema sería exactamente el mismo. En nuestro esquema lo que tendríamos sería una situación en la cual lo que pasaría sería que acá tenemos muestra el último, básicamente. Y lo vamos a ver un ejemplo, así que denme un segundo. Me parece muy bien que vayan haciendo estas consultas que van surgiendo, pero denme un segundito que lo vamos a analizar bien a fondo. Ahora analicemos la estructura, más que lo que pasa más allá de lo general. En las planillas vamos a darle duro y parejo para que analicemos todas las combinaciones posibles. Consulta AB o buscar vertical, la única diferencia que en lugar de buscar a través de una fila, como en el caso anterior, lo haríamos a través de una columna, y después la estructura lógica es conceptualmente la misma, así que no nos vamos a detener demasiado, y lo que vamos a hacer es meternos en esta nueva función del año 2020,
que me interesa remarcar, marcar muchísimo. ¿Por qué motivo? Porque aún no está vigente en todas las distribuciones que hay dando vueltas por allí de Excel. Hoy por hoy está disponible ya en las versiones, por supuesto, si ustedes después se quieren incorporar esta función, bajan e instalan el software, seguramente calculo que estará disponible. La verdad es que no lo revisé de esa manera. Pero sí quiero decirles que está disponible para las versiones de Microsoft Excel 365 online para Macintosh y para Windows, seguramente eso lo he chequeado. Nosotros lo vamos a mostrar de nuestra versión de Macintosh, ¿de acuerdo? La función en lenguaje nativo es xlookup y en nuestro caso sería buscar x. La función buscar x es más compleja. Es más compleja, esa es la realidad. Es una función que requiere de muchos argumentos, pero es muy, muy poderosa como tal. Y hasta les diría que está en condiciones de reemplazar la función buscar b y buscar h, y además permite la búsqueda anidada, o sea, usar el mismo argumento anidado un par de veces para trabajar en circunstancias bastante más complejas. ¿Por qué? Porque en su estructura lógica, bueno, pero lo primero que tiene, vamos a hacer un paso a paso. Lo primero que tiene es el valor buscado. Es un dato requerido obligatorio. Si no tenemos lo que tenemos que buscar, no funciona esto. El segundo elemento es la matriz donde vamos a hacer la búsqueda. ¿Se acuerdan cuando vimos recién vector? Que había uno de los modos era por búsqueda por vector, en la función buscar solamente. Esa búsqueda, bueno, acá esto es análogo. Entonces, vamos a tener una matriz para buscar, donde buscamos, y una matriz donde encontramos los datos, donde devolvemos. En general, los ejemplos que voy a plantearles yo van a ser simplemente vectores de dos dimensiones. Sí, vectores van a ser. Entonces, va a haber un parangón, una similitud mayor con buscar B y con buscar H. Otro elemento que tiene importante es que, bueno, acá tendríamos entonces un valor buscado, una matriz donde buscar, una matriz desde donde sacar la información, y ahora viene la otra información. Todos estos tres datos son obligatorios, son datos requeridos, y si no los completamos no se puede trabajar. Pero ahora vienen parámetros optativos, que tienen un valor preestablecido previamente. Nos quedarían 10 minutitos para terminar. Estos son el siguiente. El primero, que es la posibilidad de poner, cuando realizamos una búsqueda exacta, si no encontramos el texto, en lugar de poner un amargo n, numeral n/d, nosotros podemos poner un texto personalizado, lo cual, y le pondríamos en esta posición, lo cual es muy, muy interesante. En lugar de este if not found, pondremos el texto que se nos dé la gana. Es muy poderosa esta herramienta, la verdad, que simplifica mucho, le da una muy buena presentación. Esto tiene una implicancia. Recuerden, ya manejamos y mantenemos el concepto de doble búsqueda que ya tenía buscar B y buscar H, que es búsqueda ordenada y búsqueda exacta. En esto, este parámetro funciona en caso de que estemos realizando una búsqueda exacta. Con respecto al siguiente parámetro, modo de coincidencia, bueno, tiene que ver con la coincidencia exacta. Si nosotros le ponemos un valor 0 a este valor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sencillamente vamos a establecer una búsqueda exacta. Y si no se encuentra nada, simplemente pondremos el numeral n/a. Si tenemos un -1, lo que va a hacer es lo siguiente. En lugar de presentar ese fallo, no hay argumento, o en su caso el mensaje correspondiente, nos va a presentar el inmediato valor anterior. O sea, el primer valor más pequeño que el que estamos buscando. Y si ponemos un +1, lo que va a hacer es mostrar el valor inmediato mayor al que nosotros estamos buscando. Entonces, fíjense qué loco, ¿no? Tiene los mismos elementos de la función buscar original, pero perfeccionado y ajustado para que podamos darle precisión. Porque hay circunstancias en las que estas aproximaciones son valederas. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de tener búsqueda exacta o búsqueda ordenada. Si la búsqueda es ordenada, lo que vamos a hacer es decirle que
muestre el valor anterior o el posterior más próximo. Y en el caso, bueno, un 0 en el caso de que sea una búsqueda exacta y simplemente pondríamos el texto, no lo encontramos. Por otro lado, tenemos otro indicador, otro argumento, que es el número 2, que cuando lo ponemos para llenar esta posición, lo que nos permite es el uso de comodines. Yo les voy a hacer mención de 2, hay alguno más, el asterisco, que me permite, por ejemplo, si yo escribo asterisco este, me va a mostrar y va a buscar si encuentra nordeste o sudeste, va a encontrar las dos posiciones. Y el signo de interrogación, que por ejemplo, tengo GR, interrogación, CIA, nos mostraría Gracia o Iglesia, sin ningún problema. O sea, buscaría todos esos elementos. O sea, es interesante, estos comodines son históricos ya de OS del año 80, de la década del 70 también, de Unix. Son herramientas de búsqueda genéricas muy populares para entre los programadores ya jubilados también. Entonces, estas herramientas que se incorporan le dan muchísimo potencial. Y le estaría quedando el último aspecto, que es el modo de búsqueda, en el cual lo que estamos haciendo es básicamente decirles lo siguiente. ¿Cómo va a establecer el proceso de búsqueda? Si ponemos un número 1, vamos a realizar una búsqueda desde la parte de arriba hacia abajo, poniendo un vector vertical. Si ponemos un -1, la búsqueda va a ser establecida de atrás hacia adelante, o de abajo hacia arriba. Si tenemos un 2, va a ser una búsqueda binaria con ordenamiento ascendente. Y si ponemos un -2, una búsqueda binaria en orden descendente. El problema que tiene este número 2 o número -2 es que si no está ordenada correctamente, en función de forma creciente o decreciente, los resultados que nos van a devolver son o pueden ser inválidos. Entonces, esto la verdad es que es un tema delicado, hay que irlo progresivamente probando. Estamos en una herramienta nueva. Fíjense, ahora cuando les muestre vamos a llegar al caso en que ni siquiera, acá tendríamos un plano, un ejemplo, en el que puse la búsqueda de, esta es una planillita básica, país, la abreviatura y el prefijo del teléfono. Bueno, puse Argentina y le puse un comodín. ¿Por qué? Porque configuré estos elementos de modo tal que funcionen de esta manera. Y le puse un cartel para poner no disponible si me pedía un prefijo que no tengo en mi listado. Por ejemplo, qué sé yo, Colombia. Entonces, sobre este ejemplo vamos a jugar, pero fíjense que habilité el uso de, con ese número 2 por ahí, habilité el uso de comodines. Con lo cual es bastante interesante lo que podemos lograr. Bien. Con respecto a las funciones, estamos con 4 minutitos, hay otra función que me interesa mostrarles. Acuérdense, en el próximo bloque, cuando esto se corta, 5 minutitos, retomamos y nos metemos de lleno en las planillas de cálculo en Excel 2010, en una computadora virtual con Windows 7, en una Macintosh con un Excel 365 Online 2019, y luego en entorno Sierra 10.12, y ahora lo que estaríamos haciendo es mostrarle la función objetivo, buscar objetivo. Esta función ha ido evolucionando, no es de las más antiguas, tengo idea de que apareció por primera vez en la versión 2003, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo de versiones anteriores, pero es anecdótico. Lo concreto es que para realizar la búsqueda tendríamos que ir a la solapa de datos. En la solapa de datos vamos al menú que se despliega, que se llama Análisis y sí, y ahí tendríamos nuestro buscar objetivo. ¿En qué consiste la función? Básicamente en lo siguiente. Tenemos una secuencia, por ejemplo, acá estamos mostrando una secuencia de 3, 4, 7. Este 7 surge de hacer 3 más 4 igual 7, básicamente. La cuestión es, ¿qué ocurre si yo necesito que en lugar de darle por resultado 7, el resultado que se necesite es 35? Y además, este valor sé que está fijo. La cuestión sería, ¿cuánto debería dar este valor? Bueno, la función buscar objetivo lo que hace es encontrar ese valor.
que cuando trabajamos con procesos de convergencia, con procesos en los que se hace un cálculo y después se tiene que hacer una verificación, esto es una herramienta sublime. Nos simplifica muchísimo esto. Y tengan en cuenta lo siguiente, acá yo puse 2 celdas, pero las expresiones pueden ser bastante más complejas y solo uno de los parámetros puede cambiar. Por ejemplo, se me ocurre en un caso típico, supongamos que estuviera trabajando con el dimensionamiento de una viga de acero, o no de acero, no, de hormigón, por ejemplo, uno de los parámetros es la resistencia del hormigón. Entonces yo podría definir el valor del hormigón con las tensiones y entonces, en base a esto, por ejemplo, necesito por proyecto las dimensiones de esa estructura y entonces, ¿qué ocurre? Lo que hago es cambiar el hormigón y ver la dureza que tiene el hormigón, por decir algo, o agarrar y decir, bueno, la cantidad de centímetros cuadrados la puedo modificar, es decir, cuál sería el próximo valor pensando, por ejemplo, si tengo que agregar una varilla porque tengo una serie determinada de varillas. Para ese tipo de cosas es fantástico, con lo cual es una herramienta que tiene muchísimo potencial. Estamos con un minutito, así que les cuento que me estaría quedando acá, tendríamos el entorno de trabajo, borro la pizarra, en versiones 2013 en adelante, donde vamos al menú análisis de hipótesis que se despliega y ahí tendríamos buscar objetivo. Básicamente es lo mismo el funcionamiento. Meternos con las funciones buscar, que son, en realidad son funciones críticas para el ingeniero, para todos los trabajos, todas las planillas que hacemos en ingeniería civil, básicamente es clave. La verdad que si no saben usar esta herramienta, están en el horno. Entonces, vamos a tratar de ver cómo funciona. Primero habíamos dicho que teníamos 2 variantes, acá vamos a hacer algunas variantes interesantes respecto de el uso de las funciones y vamos a tratar de reflejar algunas incongruencias que les puede dar. Y en lo siguiente voy a activar la cinta de fórmulas, fórmulas usadas recientemente, que la voy a tener que buscar por ahí, y selecciono el vector desde el cual voy a sacar los resultados. Dicho esto, ya funciona la cosa. Bueno, acá tengo 2 Juanes. ¿Cuál es el Juan que muestra? Vamos a empezar nuevamente. Entonces vamos a empezar. Pero voy a poner a Alberto como primera medida. ¿Qué me da? Me da que no hay datos. ¿Por qué? Porque es un valor menor que el primer valor de Carlos. Fíjense que ponemos Carlos. Lo encontró, funcionó perfectamente, bárbaro. Vamos a ver qué pasa con Rosa, que sería la última. Lo encontró, funcionó, genial. Ahora lo que vamos a hacer es poner Walter, pero con W. Esta es mayor que Rosa. Fíjense que me sigue mostrando. Cualquier valor mayor que el último, continúa mostrando el último. Cualquier valor menor que el primero nos muestra incongruencia, digamos, así que no hay dato registrable. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a jugar con. Vamos a ver qué pasa con Emilio. Emilio. Ah, me equivoqué, puse Emilia. Veamos qué pasó. Me puso Emilia Gómez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es lo siguiente. Preguntamos, ¿Carlos es mayor que Emilia? No. ¿Emilio es mayor que Emilia? Sí. Entonces muestro el anterior y me mostró Gómez. ¿De acuerdo? Si yo pusiera Emilce, pero con C, pasaría lo mismo que con Emilia. Vamos a ver qué pasa con Emilce con S. Emilce con S me pone Álvarez. ¿Por qué? Porque llega Carlos es mayor que Emilce, no. Emilio es mayor que Emilce, no. Juan es mayor que Emilce, sí. Me muestra el valor de Emilio. Y acá llegamos a los Juanes, que es donde yo quería llegar. Y además, fíjense lo que voy a hacer. Vamos a hacer así. Una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, y me clavo un González por allí. Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y vamos a ver cómo funciona. Acá estoy respondiendo una pregunta que me hicieron en el primer bloque y que la pateé para adelante. ¿Por qué? Porque quería mostrarlo operativamente. La idea sería así. ¿Carlos es mayor que Juan? No. ¿Emilio es mayor que Juan? No. ¿Juan es mayor que Juan? No, es igual. Entonces va de nuevo. ¿Juan es mayor que Juan? No. Y llegamos acá. ¿Rosa es mayor que Juan? Sí. ¿Y entonces qué ocurre? La lógica de la función hace que
retrocedamos 1 y mostremos el valor. ¿De acuerdo? Esa sería la lógica que tendríamos por acá. Vamos al segundo bloque. Y creo que esto era un poco lo que responde a estas situaciones que uno se puede plantear, se puede imaginar o puede sufrir. Vamos a ver de hacer lo mismo, pero con nuestra versión matricial. Entonces vamos a ver recientemente, vamos por buscar, elijo la función matricial, vamos, selecciono mi valor buscado, en este caso sería Emilio, y ahora tengo que seleccionar mi matriz. Y acá presten atención. La condición, ¿cuál era? Era, primero, la primera columna, vamos a poner, denme un segundo que me perdí acá está la flechita, había perdido la flechita. La primera columna es la que, de la matriz, es la que corresponde a los elementos donde realizo la búsqueda. Y la segunda columna, es la última columna, es la que, de donde saco los valores. Entonces, fíjense, para encontrar apellido, la última es apellido. Para edad, la última va a ser edad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar acá. Y vemos de poner en matrices la matriz de los datos, que sería esta, la primera matriz, porque estoy respondiendo a apellido. Fantástico. Y para la edad, lo que tendríamos que hacer es, bueno, primero activar la función buscar, poner el valor que buscamos, primero seleccionar que es por matrices, luego poner el valor buscado, y luego seleccionar mi nuevo rango, que en este caso incluiría la edad para que sea la última y podamos tenerlo. Acá apareció en lugar de 23, que es lo que tengo acá, 23 años, pero en realidad, si uno mira acá, lo que está viendo es una fórmula. Pero la realidad es que estaría figurando el valor 23. Ahora, ¿por qué dice 23 años? Por lo siguiente, fíjense, inicio, vengo acá a activar mi menú, mi asistente de formatos de celda, que a ver, ahí se desplegó, voy a número, y lo que hice fue personalizar. Fíjense que en mi parámetro personalizado puse 2 dígitos para año, y después puse comillas y un texto. Es parte de una máscara que nos permite mostrar el número de esa manera, pero el número es simplemente el mismo que tendríamos acá, que sería 23. Vamos a hacer una variante por aquí, que voy a tomar como datos estos que están desordenados. Entonces la idea es, voy a buscar Emilio, o sea, la búsqueda la voy a hacer también con esto, pero lo que voy a hacer es, vamos a ir a fórmulas nuevamente, vamos a usarlo recientemente, vamos a buscar, vamos a matrices, y lo que voy a hacer es, bueno, el valor buscado es este que está acá, dice el lío, esperen, vamos a cancelar. Vamos a cancelar porque tenía que haberme posicionado por acá, venir a buscar, seleccionar matrices, el valor buscado sería Emilio, y la matriz ahora voy a hacer esta. Queríamos una edad, entonces voy a seleccionar esta edad. ¿Por qué hice este cambio? Por lo siguiente, fíjense que hay una diferencia de edad. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Emilio está a continuación de Rosa. Rosa es mayor que Emilio. Entonces, fíjense qué ocurrió. No está ordenado en forma creciente. Entonces, al no estar ordenado en forma creciente, no llega Emilio. ¿Cómo funcionaría la lógica para mostrarme los 30 años? A ver qué hice acá un segundo. Me está fallando algo. Ah, porque me pone Emilia que tiene la misma edad. Espere que estuve muy tonto. Acá vamos a ponerle 35 para que no genere confusiones. Perdónenme. Estaba funcionando bien, pero generaba consultas con los copiar y pegar. La idea sería la siguiente. Acá, ¿por qué tengo 30 años y no 35 como corresponde? Porque el análisis es así. Emilio, Carlos, ¿es mayor que Emilio? No. Emilia, ¿es mayor que Emilio? No. Juan, ¿es mayor que Emilio? Sí, muestro Emilia. Y se terminó la historia. Eso es lo que estoy mostrando. Y se detuvo. Y cuando Juan es mayor y Rosa es mayor, nunca va a llegar Emilio. ¿De acuerdo? Esa es la clave de entender la lógica que tiene esta función, que es básica. Esta es una de las primeras funciones. Y la búsqueda es a través siempre de un vector ordenado. Esa es la primera condición. Luego vamos a ir a nuestra segunda opción. Consulta vertical la voy a saltear un poquitito, así que vamos a ir pasando el borrador para sacar lo escrito. Lo vamos a disponer en nuestra buscar, pues voy apurado por el minuto 18, estamos ya.
Vamos a ver consulta horizontal. Esta la vamos a omitir un poquitito, ya vimos lo que pasaba cuando era desordenado, pero vamos a hacer lo siguiente, porque acá quiero mostrarles y eliminar. Acá tengo varios formatos, vamos a generar y vamos a utilizar. Acá también tengo lo mismo, fíjense. Se da formato personalizado. Acá lo que tengo es, fíjense, número 2, número 3. Si ustedes se fijan acá en la barra de fórmulas, yo lo que estoy haciendo es mostrarles el contenido de las distintas celdas. Son números y un texto que está acompañando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería realizar la búsqueda de apellido con búsqueda horizontal. Búsqueda vertical, básicamente es lo mismo, solo que en lugar de buscar a través de una fila, lo hace, en este caso me equivoqué de fila, a través de esta fila busca, lo haría a través de una columna, que sería en este caso la misma, conceptualmente hablando. Entonces, la idea sería, detectamos vamos a ver, voy a poner la función donde queremos los resultados. Luego vamos a usar recientemente, vamos por buscar H. Buscar H. En la versión 2010 es consulta H. El valor buscado que ponemos es Juan. La matriz donde buscamos, acá voy a minimizar, sería toda esta matriz que tenemos por acá. Le damos Enter. El indicador de filas, un parámetro. Fila 1, 2, 3. Acá tendríamos que poner para apellido el número 2. Pero no solo puedo poner como argumento una cantidad, sino que puedo poner una fórmula o una referencia de celda. Y acá tendríamos la referencia. Y acá lo que vamos a poner es búsqueda ordenada. Una cosa es búsqueda exacta y otra cosa es búsqueda ordenada. Entonces vamos a establecer como primera medida una búsqueda ordenada, así que le vamos a poner un número cualquiera. Fíjense que acá me da verdadero, con lo cual tenemos tema resuelto. Si yo copiara, bueno, hice lío. Ahí está, deshice lo que había hecho. Copio, control C desde el teclado, con mi acceso directo y pego. Fíjense que mi edad está en problemas. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer nuestra auditoría. Y fíjense lo que pasó. Se me desfasó algo. Esto ocurrió porque nos olvidamos de usar referencias absolutas en lugar de referencias relativas. Así que bueno, le vamos a dar Enter. Vamos a deshacer el último paso. Vamos a hacer de nuevo y ahí está. En lugar de copiar, lo que vamos a hacer es seleccionar auditoría. Tanto la fila va a tener que acompañar, así que no hace falta que sea una referencia absoluta. Pero mi base de datos y Juan tiene que ser una referencia absoluta. Así que vamos a hacer F4, lo modificamos de una y ahora sí, copio y pego. Y lo que voy a hacer es, ahora sí, con el menú contextual, botón de la derecha, despliego, voy a poner fórmulas y copié nada más que las fórmulas y fíjense que ya lo tuve resuelto. Fantástico. Me quedaría hacer un comentario respecto de esto en el sentido de que, bueno, si están ordenados o desordenados, se mantienen los mismos criterios. Un detalle sería el siguiente. En esta fórmula, imaginemos lo siguiente. En lugar de Juan, tenemos Emilia de nuevo. Emily, vamos a ver, ¿qué pasó? Me manda Gómez, porque Emily es menor que Emilio. Antes, entonces me pasa los datos de Gómez, de Carlos. Si yo le pongo Emilia, pasaría lo mismo. Y si le pusiéramos Emilio, se corregiría y pondría los datos sin ningún problema. Ahora, es un detalle importante que vean lo que vamos a hacer con la modificación de estas fórmulas. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de 1, voy a poner un 0 por acá. Y vamos a copiar y pegar de nuevo toda la fórmula, de modo tal que sean referencias iguales, para que sea consistente. Ahora, Emilio funcionó perfecto. Vamos a ver qué pasa con Emilce, o Emilia. Vamos, que ya habíamos probado Emilia y funcionaba. Fíjense, no hay coincidencia y me muestra que no hay datos. ¿De acuerdo? Para esta búsqueda no hace falta que esté ordenado. Podríamos establecerla en esta línea de datos que no habría ningún tipo de problema. Funciona, sin lugar a dudas, como búsqueda exacta. Si está en el listado, no importa si está ordenado o no, listo, lo tendríamos resuelto. Ahí lo dejamos con Emilio. Vamos rapidito a... Bueno, buscar objetivo es muy fácil, así que se lo muestro en un periquete y largo y sustituir y se lo dejo para que lo investiguen. Lo que voy a hacer es copiar así. Vamos con 23 minutos, por ahí llegamos. Vamos.
Y la idea sería la siguiente. Yo necesito que acá dé el resultado 25. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estoy en una versión 2019, así que tendríamos que ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Esta celda es la misma que está seleccionada. Le digo, el valor que quería era, dijimos 25, creo. Y el valor que quiero modificar es donde está el 3. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Si hubiera puesto cancelar en ese momento, vuelvo para atrás la acción que realicé. De esa manera podemos hacer aproximaciones. En cuanto a largo y largo sustituir, básicamente yo lo que quería contar en este ejemplo, que era, tengo la siguiente relación, la frase. Quiero saber cuántos caracteres tiene. Largo me cuenta la cantidad de caracteres, son 27. Pero si quiero saber cuántas letras son, estoy en el horno. Yo por lo menos no encontré la función. Y dije, ¿cómo resuelvo mi situación? Y lo que hice fue decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para combinar? Y pensando se me ocurrió, y acá el objetivo de esto es mostrarles que muchas veces podemos combinar varias fórmulas para lograr un objetivo. En este caso lo que hice fue utilizar una fórmula que se llama, una función que se llama sustituir, y entonces reemplacé, entre comillas, el espacio en blanco por nada. Y entonces la puse como argumento, y de esa manera, ¿qué logré? Esperen un segundito que simplemente se la voy a mostrar aumentando drásticamente mi zoom. Acá tengo la función como para que la puedan ver bien. Con esta función lo que hice, puse como argumento sustituir, esto estaría acá, entonces hago el reemplazo en la celda y después a ese resultado le hago el cálculo con largo. Con lo cual, de esa manera, lograría mi objetivo convenientemente. Vamos a ponerlo al 100% de nuevo. Lo tendríamos por acá en un plano. Salgo, voy a volver sobre mi ejemplo de buscar en mi versión 2010, simplemente para mostrarles la diferencia, que acá tenemos consulta H en lugar de buscar H. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta fórmula la voy a eliminar, van a ver que la lógica es exactamente la misma. Mis fórmulas recientes, acá, bueno, tengo consulta H en lugar de buscar, yo estaba buscando buscar H, no lo encontraba, se me complicaba. Valor buscado, ¿cuál sería? Emilio. Valor del rango sería el mismo. Indicador de filas, voy a borrar me había quedado una marquita. El indicador de filas, ¿cuál sería? Si yo tengo acá apellido, bueno, de nuevo voy a hacer lo mismo. Minimizo y voy a poner esta celda, por la misma razón que les conté antes. Y le vamos a poner ordenado o no ordenado. Vamos a ponerle simplemente el valor lógico, por ejemplo, podemos escribir falso. Y lo toma, y ya está. Falso quiere decir búsqueda exacta. Si está Emilio, funciona Álvarez. Y además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, fíjense, está todo funcionando igual. F4, generé mi fórmula, control C para copiar, pegado especial, por lo cual voy a f de x, pegué la fórmula, lo resolví. No hubo dificultades, fue más o menos lo mismo. Fíjense que el cambio que hice, al poner búsqueda exacta, si yo tuviera Emilia, simplemente lo que estaría pasando sería que no muestra los datos. Nada más. Todo esto está muy lindo en contexto. Quería mostrarles esta particularidad de consulta H, consulta B, que es lo mismo. Creo que tengo suerte y creo que se grabó el primer bloque. Y me quedaría, por último, entrar en mi computadora virtual Macintosh, que tengo que poner clave para poder ingresar a la misma. Acá estaríamos viendo el entorno de una Macintosh. Tengo achicado un poquito el formato de la página para que me gaste un poquito menos de recursos, con menor resolución, y con eso lo estoy logrando hacer funcionar. Si la tengo más extensa, se me cuelga la máquina y no puedo. No me alcanzan los 12 GB en este contexto, teniendo las dos computadoras virtuales abiertas y todo eso. Entonces, bueno, acá lo que tendríamos sería una compu, una Mac. Esa Mac es básicamente tiene un sistema operativo. Acá se les muestra un poquitito lo que tenemos. Es una Sierra 10.12. Así que lo que les mostraría sería operativamente cómo funciona mi versión de, acá tendríamos mi Excel Online, o sea que lo activé desde Safari. En Safari activé, tenía abierta la página. Cuando instalé la planilla de cálculo me dio un error, en el sentido de que
para poder utilizar la última versión de Office 365 necesitaba por lo menos la versión 10.13. Entonces, al no tener el sistema operativo adecuado para instalarlo en máquina, utilicé la versión online. Y esta versión online tiene las últimas actualizaciones. Y acá sí quería mostrarles dos de estas actualizaciones. La primera que quería mostrarles era esta que tiene que ver con el uso de las matrices. Fíjense, esperen que acá tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Es mucho más simple. Los elementos dinámicos que están en las últimas versiones realmente valen la pena. Fíjense, simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a f de x, vamos a usar habitualmente, no. Vamos a matemáticas y trigonometría, busco la función inversa, voy a hacer m inversa. Me pasé, así que voy a buscar un poquitito más despacio. Ahí ya casi lo tenemos. MI, tendría que encontrar. Acá está M unidad, M inversa, acá lo tenemos. Clic, selecciono y viene fantástico. Fíjense cómo estaremos de novedades. Acá hago M inversa y acá tenemos, a ver si funciona. Tengo mi desarrollo, mi explicación, mi historial, etc. Listo. Quiere decir que la función la tenemos cargada. Lo que voy a hacer es lo siguiente, yo ya la estructura la vi. Selecciono el rango de la matriz sobre el que quiero calcular la matriz inversa. ¿Se acuerdan que antes teníamos que estar poniendo teclitas y qué sé yo? Acá simplemente un enter y la matriz dinámica calculó su matriz inversa. Sabiendo el origen y la posición inicial, lo pudo resolver. De la misma manera, todas las funciones de operaciones matriciales tienen esta nueva característica. Lo otro sería, por supuesto, vale y funciona porque es lo que se llaman matriz heredada, es decir, el viejo sistema se mantiene para que haya compatibilidad. Pero es una muy, muy buena noticia esto. Me están quedando 10 minutitos, así que estamos genial. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquitito con una función que es la función f buscar x. Fíjense, acá tengo mi función, voy a hacer lo siguiente, voy a borrarla. No me voy a hacer demasiado loco porque no disponemos de una exuberancia de tiempo, pero vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá tenemos filtros distintos. Entonces acá tenemos filtros de búsqueda, así que tendríamos la posibilidad de encontrar la función. Vamos por acá, acá tenemos una breve explicación, le damos Enter, y acá, claro, acá empezarían las situaciones. Teníamos varios argumentos. No nos está ayudando mucho la ubicación que tengo seleccionada, así que voy a intentar desplegar, ahí está. Fíjense que ahí tuve un problemita y se me quedó la ayuda, se me había quedado la imagen congelada por ahí. Pero acá tendríamos la estructura de lo que queremos hacer en una ayuda sobre la línea de la barra de fórmulas. Con lo cual vendría bien. Primero, valor buscado. Clic, ingreso el valor buscado. Separo con una coma. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi matriz donde busco. En este caso serían los nombres, así que en mi caso va a ser un vector que va a llegar hasta Nigeria. Ahí está, fantástico. Luego, ¿qué tiene? Voy a poner una coma. La matriz de devolución, ¿de dónde saco los datos? Esta sería la de los prefijos. El tercer argumento es vamos a poner una coma. Si no encuentro la búsqueda exacta, ¿qué hago? Bueno, voy a poner una leyenda que diga, comillas, y ponemos prefijo no encontrado. Prefijo desconocido. Vamos a poner prefijo desconocido. Listo. Separo por una coma y ahora vendría modo de coincidencia. Con el modo de coincidencia lo que voy a hacer es poner un número 2. ¿Por qué? Porque quiero usar comodines. Si no, pondríamos un modo 1 o no pondríamos nada, 0 y es búsqueda exacta. Vamos a poner un número 2. Y vamos a poner un número 1 en la última condición porque ella lo que me hacía era indicar el tipo de búsqueda. Si buscaba de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Vamos a buscar de arriba hacia abajo. Le damos Enter y Brasil me tira un 55. Fantástico. Ahora, bien, la cuestión sería, ¿qué pasa si ponemos Panamá? Prefijo desconocido, no está en nuestro listado. Funcionó. Y ahora vamos a poner Argentina. Pero la verdad que está muy largo, así que voy a poner un comodín. Y funcionó. ¿Por qué? Porque habilité el uso de comodines. Podría habilitarlo o no.
Entonces fíjense que es una herramienta muy interesante. Y acá estamos viendo muy poquitito. Yo los invito, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ir a fórmulas. En fórmulas, fíjense qué detalle, en esta versión no tengo nada disponible. Es solo el último bloque de lo que estábamos acostumbrados en otras versiones. Por ejemplo, si yo tuviera esta versión y venimos a datos, solo tengo en fórmulas, perdón, el último bloque es el que tendría. Todo este bloque de acá no lo estaría teniendo disponible en esta versión online particularmente. Pero vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a mi botón de inicio, activo mi función f de x. Esto, y lo que vamos a hacer es la función es búsqueda y referencia. La voy a llamar de nuevo. Le vamos a dar a aceptar. Bueno, aceptar. Y acá se acuerdan que cuando hicimos la función inversa, le había hecho clic y me había traído información adicional. Bueno, fíjense lo que ocurre acá. Todavía no fue cargada la información. ¿De acuerdo? Esto a partir de julio vamos a tener información adicional. Yo la información la estuve consiguiendo a través de los portales de los desarrolladores que nos permiten mantenernos al tanto de las nuevas alternativas y estarlas probando y etcétera, haciendo comentarios. Lo concreto es que esta es una función muy nueva, en algunas versiones ya empiezan a aparecer, pero tienen poco soporte. Para que tengan una idea de lo interesante de todo esto, es que en lugar de ser vectores podemos trabajar con matrices y podemos llegar a generar una estructura anidada en la que buscamos en una matriz de información y sacamos de esa matriz por posición, por equivalencia posicional, también los datos que digamos, queremos reflejar. Con lo cual las bases de datos pasarían a ser bastante más complejas y podríamos llegar a tener dos patrones de búsqueda. Eso lo logramos como con la combinación de buscar X como argumento de buscar X. Ese ejemplo, denme un segundo a ver si todavía lo tengo por acá, no creo porque tuve que cerrar. A ver si lo tengo a mano, denme un segundito más. A ver si lo consigo encontrar. No es tampoco tan terrorífico el hecho de buscarlo. Acá tengo, sí, vamos a hacer que ahí se me puede llegar a cortar, así que esta sería la función. Estoy restaurando todas las cosas que tenía abiertas que eran una montaña. Acá tendríamos un detalle de la función, tendríamos un ejemplo, por eso les decía, acá hay un primer ejemplo, les propongo que ustedes pongan función buscar X y puedan profundizar el tema. Hicimos una pequeña introducción muy breve, me están quedando unos 4 minutitos, pero fíjense que acá tenemos en la función como nuevo argumento para buscarlo a través de matrices. Hay realmente opciones más que interesantes. Es cuestión de explorar con un poquitito de paciencia y calma. Yo lo que quería hacer es mostrarle el potencial que tiene esta nueva variante. Por supuesto, esta es una fórmula nueva, una función nueva. Seguramente no va a estar disponible en los productos de la competencia y no creo que si usan algún producto alternativo lo tengan dispuesto por lo menos hasta las próximas actualizaciones de los productos de la competencia. Bueno, dicho todo esto, me parece que es un buen momento para detenernos en nuestra maratónica recorrida de funciones. Nos estaría quedando pendiente. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir a dejar la pantalla compartida por un momentito, y lo que voy a hacer es contarles lo siguiente. La próxima clase vamos a trabajar con criterios de búsqueda de gráficos. Y yo lo que voy a hacer es subir hay una presentación que nos queda pendiente, pero no nos dan los tiempos para ver tomas de decisiones, así que les voy a pedir que la revisen. Eso más que nada le ayuda a ordenarse, tomar criterios para tomar decisiones. Lo que vamos a hacer en ese Excel, plantear situaciones de este estilo, en las que hay que analizar situaciones y tomar decisiones. Y entonces, lo que nos quedaría por ver sería, fundamentalmente, en la clase que viene hacemos gráficos, todo el marco conceptual, cómo elegir un gráfico, más que el uso en sí mismo de los gráficos, porque la verdad es que cada vez tenemos ayudas más completas y eficientes, con lo cual casi lo pueden hacer solos. Y yo lo que voy a hacer es desarrollar unos videos para tablas dinámicas, que nos quedaría pendiente, no llegamos a verlo, otro para subtotales, y eso voy a armar unos videitos, así como hice con macros,
voy a hacer 2 o 3 videitos complementarios que van a estar a su disposición para que puedan tenerlos como un complemento de esta herramienta. Si se me ocurre o descubro o alguno me sugiere algún tipo de función en particular que quiera desarrollar, por supuesto que si está a mi alcance, con todo gusto armaré un video y lo tendremos en el aula como un complemento para que podamos profundizar un poquito más